Buenos días, mi nombre es María Valeria Morales Morales, soy egresada de la licenciatura en Derecho, Campus San Juan del Río. En esta ocasión ya maestría en Derecho Fiscal. El tema a exponer es referente a los regímenes fiscales declarados para las personas físicas. Para tratar de comprender principalmente este tema, voy a dar una definición de lo que es un régimen a grandes rasgos. Es el conjunto de derechos y obligaciones a los que se hace acreedor un ciudadano a partir de desempeñar una actividad económica en específica según su actividad y los ingresos que perciba en determinado tiempo. Los regímenes fiscales para personas físicas están determinados por el tipo de actividad económica, el tipo de operaciones que realicen, de los cuales voy a mencionar en orden para tratar de comprender cada uno de ellos. Número uno, sobre sueldos, salarios e ingresos asimilados a salarios. Estos incluyen a las y los trabajadores que obtienen ingresos por parte de un patrón. El régimen de sueldos y salarios es aplicado a las personas que reciben ingresos de un patrón, incluyendo sueldos, prestaciones, asimilados a salarios. Los empleadores retienen automáticamente el impuesto sobre la renta, que es el ISR, para personas que obtienen ingresos por sueldos o salarios, productos de un trabajo subordinado a disposición de uno o varios empleadores. Algunos de los ejemplos de personas asalariadas son las que voy a mencionar a continuación. En primer lugar se encuentran los trabajadores y trabajadoras derivados de una empresa, personas servidoras públicas, integrantes de sociedades cooperativas de producción, integrantes de asociaciones civiles, personas que reciben honorarios por la prestación de servicio a un mismo empleador, comisionistas que trabajan para empresas u otras personas. Como asalariados pueden aplicar deducciones, estímulos si presentan declaración anual y en su caso pueden obtener un saldo a favor. En segundo punto voy a explicar lo que es el régimen de arrendamiento. Este régimen está determinado para quienes obtienen ingresos por rentar o alquilar bienes o inmuebles, como pueden ser casas, departamentos, edificios, bodegas o locales comerciales, entre otros. Este establece que se debe declarar sus ingresos y pueden ser deducibles ciertos gastos relacionados con el arrendamiento. Para esto es necesario darse de alta dentro de la clasificación de rentas o subbarriendas de bienes o inmuebles. Deducciones del régimen pueden disminuir en la declaración de los pagos de gastos e inversiones referentes sobre el mantenimiento e inversión en construcciones o mejoras a inmuebles, sobre el consumo de agua, sobre el predial del inmueble, sobre salarios, comisiones y honorarios pagados, primas por seguros que amparen los bienes arrendados, intereses por préstamos para la compra, construcción o mejoras del inmueble. Es necesario, de estas que acabo de mencionar, es necesario contar con un comprobante fiscal. Para comprender un poquito más, voy a dar como una definición sobre el arrendador y la persona arrendataria. El arrendador es la persona propietaria del bien inmueble, quien renta o da en renta la casa, el edificio, la bodega o cualquier situación. La arrendataria es la persona que paga por disfrutar del bien inmueble. Dar una definición sobre lo que es la renta. La renta es la cantidad de dinero que la persona arrendataria paga periódicamente a la persona arrendadora por usar el bien inmueble, ya sea que éstas sean al mes, bimestrales, dependiendo el tipo de contrato que se establezca. El subarrendamiento. Cuando la persona arrendataria autoriza a la persona arrendadora el uso temporal del total o parte del inmueble o una tercera persona. Los bienes inmuebles son propiedad que no pueden movilizarse, por ejemplo, una vivienda, el edificio, local comercial, terrenos, entre otros. Estos no se pueden movilizar.
Ahora, el siguiente punto es referente al régimen de actividad empresariales profesionales. Este va dirigido para las personas que realizan actividades profesionales comerciales e industriales de autotransporte, agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, sin importar el total de los ingresos que perciben. Para quienes realizan este tipo de actividad económica, independientes como comerciantes o prestadores de servicios, permiten deducir gastos relacionados con la actividad y exigen la emisión de comprobantes fiscales del CFDI. Estos pueden obtener saldo a favor si presentan sus deducciones personales en su declaración anual. Los gastos mensuales deducibles a los que se aplica son todos los indispensables para realizar dicha actividad. Algunos, por mencionar, son los pagos de sueldos y salarios a empleados, pago de aportaciones al IMSS de sus empleados, renta de inmuebles en el que efectúan las actividades profesionales del domicilio fiscal, servicios como luz, internet, teléfono, papelería, artículo de oficina, entre otros. Ya una vez definida este régimen, entonces se puede decir o se presume que se debe dar de alta como las personas físicas que están dentro de la prestación de servicios profesionales de manera independientes o honorarios derivado de empresas, dependencias de gobierno, personas físicas en general. Aquí entran todos los profesionistas, abogados, ingenieros, doctores, quienes tengan consultorios particulares, en fin, todo tipo de profesionistas entra dentro de este rango. Ahora voy a definir lo que es el régimen de enajenación de bienes. Este es el que integra a las personas que venden bienes inmuebles o acciones, que realizan ventas o intercambio de bienes, siempre y cuando éstas no sean su actividad principal. Algunas excepciones para este régimen es que no se paga un impuesto sobre la renta por los ingresos de enajenación de la casa habitación del contribuyente, siempre que el monto de la contraprestación obtenida no exceda de 700,000 unidades de inversión y la transmisión se formalice ante un fedatario público. Como persona física puede considerar en su declaración anual deducciones personales como gastos médicos, hospitalarios, dentales, intereses reales por créditos hipotecarios, servicios profesionales de psicología, nutrición, en fin, etc. Ahora voy a definir el régimen sobre residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México. Este va dirigido para las personas o empresas que, sin importar su nacionalidad, viven en el extranjero y obtienen ingresos generados en México. Sobre esta clasificación se determina la ley del impuesto sobre la renta, la cual establece que los beneficios de los tratados para evitar la doble tributación solo son aplicables a los contribuyentes que tengan las siguientes características. Número 1, que acrediten ser residentes del país del que se trate, cumplan con las disposiciones del tratado, cumplan con las demás disposiciones del procedimiento contenidos de la ley del ISR, cuando más del 50% de sus ingresos totales obtenidos en el año se generen en un país distinto a México o cuando sus actividades profesionales se encuentren fuera del país. Otro punto también importante es sobre los extranjeros que sean residentes en México y que perciben ingresos en México y deben tributar de la misma manera que los nacionales. Ahora voy a definir lo que es el régimen simplificado de confianza para personas. Este se define como la actividad empresarial donde prestan servicios profesionales obteniendo ingresos por arrendamiento o por actividad agrícola, pesquera, ganadera y silvícolas, que perciben ingresos anuales menores a 3.5 millones de pesos. En este régimen se clasifica que pueden ganar entre 1% y el 2.5% del impuesto sobre la renta, dependiendo del total del ingreso que perciban en el periodo, considerando en el que este régimen se pueda deducir algún tipo de gasto.
Los regímenes que pueden cambiar su régimen actual para tributar en reciclo son el arrendamiento, la incorporación fiscal, las actividades empresariales y profesionales. Esto es posible siempre y cuando dentro de la totalidad de los ingresos percibidos en su ejercicio anterior no exceda de 3.5 millones de pesos. Otra de las características es que no pagará el impuesto sobre la renta cuando sus ingresos y efectivamente cobrados no excedan de 900,000 pesos en el ejercicio y acrediten el impuesto al valor agregado, siempre y cuando el gasto sea deducible. Menciona dentro de su clasificación que no puede optar este régimen cuando existan las siguientes características: cuando sean socios, accionistas o integrantes de personas morales o cuando estas sean parte relacionadas, cuando sean residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, cuando con ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, cuando aplican beneficios o estímulos fiscales, por ejemplo, en la región fronteriza, norte o sur, cuando perciben ingresos por supuestos que se asimilan a salarios como honorarios a miembros del consejo, directivos de vigilancia, consultivos, administradores, comisarios y gerentes en general. Ahora el siguiente tema es sobre regímenes sin obligaciones fiscales. Va dirigido, para las personas mayores de 18 años que no tienen ingresos por sueldos y salarios o como resultado de actividades comerciales, empresariales, entre otras. Sus beneficios es que aseguran su identidad fiscal, pueden realizar trámites y servicios al comprobar tu identidad digitalmente. El SAT protege tus datos y proviene del robo a la identidad. Las personas que se inscriban al RFC sin actividad económica no están obligadas a pagar impuestos ni a presentar declaración informativa mensuales, anuales, tampoco a dar avisos, mucho menos a que cambien de régimen o inicien actividad. Cuando la publicación de la resolución miscelánea fiscal del 2022 se vuelve necesario darse de alta en el régimen fiscal de contribuyentes al cumplir los 18 años de edad, aun cuando no existan ingresos por actividad. Una vez que la persona inicie sus actividades económicas con ingresos comprobables, es necesario modificar el régimen con la presentación del aviso de actualización de actividad económica y obligaciones. También voy a exponer referente al régimen de incorporación fiscal. Este solo aplica para las personas que ya tributan en él y que presentaron el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones. Los beneficios que presenta esta es que puede combinar ingresos por comisión, sueldos y salarios, intereses, arrendamientos y actividades empresariales a través de plataformas tecnológicas, si en conjunto no exceden con los 2 millones de pesos. También cuenta con las siguientes facilidades: servicio de administración tributaria, reducción del pago del ISR, IVA y el IEPS. Si tus ingresos en el año anterior no excedieron a los 3 millones de pesos, no pagas IVA ni IEPS. Por las operaciones realizadas por el público en general, no presentas declaración anual, excepto si optas por aplicar el coeficiente de utilidad. No presentar declaraciones, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, como patrón dueño de un negocio trabajador independiente, puedes junto con tu familia acceder a los servicios de salud y sus diversas prestaciones. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para Trabajadores, el Infonavit. Los trabajadores pueden acceder a créditos hipotecarios en el régimen de incorporación fiscal. Se encuentran los contribuyentes que realizan actividades empresariales, venden bienes o prestan servicios. Estos regímenes establecen un límite de ingresos y es para aquellas personas que realicen actividades comerciales e industriales de autotransporte, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas. Estas mencionadas pertenecen al régimen de incorporación fiscal.
Por último, voy a desglosar algunas de las consecuencias que puede generar el elegir el incorrecto régimen fiscal. Aunque puedes estar dado de alta de un régimen fiscal, elegir el incorrecto es bastante común. Sin embargo, es un tema bastante delicado, ya que tiene serias consecuencias ante el SAT. Las consecuencias que genera es la invalidar declaraciones de impuestos, crear confusiones al calcular impuestos, discrepancias fiscales, multas o sanciones, pérdida de beneficios como créditos fiscales o deducción de gastos. Elegir el régimen fiscal adecuado te permite estar al día con tus impuestos, evitar sanciones e incluso te puede permitir lograr la estabilidad financiera de tu actividad profesional, negocio y económicamente hablando, para evitar cualquier multa, recargo o bien incurrir en lo establecido dentro de la ley o lo que establece el SAT.